Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Proposición un punto de acuerdo que presenta el diputado Hugo Gómez Garza, conjuntamente con el diputado Fernando Simón Gutiérrez Pérez, del Grupo Parlamentario licenciada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, con objeto de que esta soberanía solicita a la Auditoría Superior del Estado un informe detallado por cada año sobre los asuntos que se enlistan a continuación. Primero, el número de auditorías practicadas en las entidades públicas desde julio de 2007 al 2011. Segundo, el resultado de todas y cada una de las auditorías antes mencionadas. Tercero, las sanciones que se han impuesto a las entidades en el mismo periodo de tiempo señalado anteriormente. Asimismo, que se le haga saber al Auditor Superior del Estado que este honorable pleno le conceda un plazo máximo de 15 días hábiles para entregar la información antes requerida. El artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila otorga a este Congreso la facultad de fiscalizar las cuentas públicas. Asimismo, señala que tenemos autoridad y mando sobre la Auditoría Superior del Estado, que podemos pedirle información, exigirle acciones y hasta sancionar o remover al auditor superior. Ahora bien, la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila dispone en el artículo 17 lo siguiente. Comento. Para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, la Auditoría Superior tendrá las atribuciones siguientes. Primero, establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas y de los informes de avance de gestión financiera, verificando que sean presentados en los términos de esta ley y de conformidad con las normas de información financiera para el sector público. Dice dentro del mismo artículo 17, fracción séptima, requerir a los órganos internos de control de las entidades y a los profesionales de auditoría independiente los informes, dictámenes y papeles de trabajo que se consideren necesarios de las auditorías por ellos practicadas, así como las aclaraciones pertinentes. Señala en el inciso 11º, investigar en el ámbito de su competencia los actos u omisiones que se impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, recaudación, administración, manejo, custodia, aplicación y ejercicio de los recursos públicos. 12º, efectuar visitas domiciliares para exigir la exhibición de los libros, documentos y demás información indispensable para la realización de las investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas por los cateros. 13ª, formular observaciones y recomendaciones a las entidades derivadas de las auditorías practicadas. 14ª, formular y aprobar los pliegos de observaciones en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables. 15ª, determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública de las entidades y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones correspondientes previstas en el capítulo 5 de la ley. 16ª, fincar las responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes por el incumplimiento a los requerimientos de información, cuando se trate de la revisión de las situaciones excepcionales previstas en el capítulo 4 de esta ley. Y 17ª, determinar e imponer las sanciones a que se refiere el artículo 12 de esta ley. Existen sanciones, existen auditorías, existen términos y los desconocemos. Todo lo anterior genera documentos, archivos y expedientes que deben ser jerarquizados y debidamente conservados por la Auditoría Superior del Estado, pues así lo disponen leyes como la Ley General de Contabilidad Gubernamental en los dispositivos 17, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 37 y demás relativos a este ordenamiento. A más de 4 años de existencia de este organismo que está bajo nuestra autoridad como Congreso, resulta que no tenemos información alguna sobre cualquier entidad auditada, y la constante del desempeño del órgano auditor ha sido la opacidad. Recordemos que uno de los propósitos de este Congreso
según el posicionamiento dado por los diversos grupos parlamentarios, ha sido la rendición de cuentas. Tan así que se aprobó en su primera reunión crear la Comisión de Transparencia. La información debe ser pública y de gran trascendencia para la vida de los coahuilenses. Para corregir hay que conocer. Y si no tenemos la información, no tenemos herramientas para alcanzar nuestro objetivo. Hoy en día preocupa a los coahuilenses el hecho de que a través de medios informativos se da a conocer información como la megadeuda y casos de deudas exorbitantes de municipios como Monclova y Piedras Negras, donde exacaldes son señalados como responsables de dichos endeudamientos. Sin embargo, estos ocurrieron hace varios años y en su momento no se pudieron desahogar las observaciones o requerimientos que hizo la Auditoría Superior del Estado a sus administraciones o a las que le siguieron. Y sin embargo, las deudas siguen allí, los plazos para eventuales operaciones venecieron y los responsables siguen como si nada. Estamos hablando de tiempos muertos y de graves omisiones que debe explicar la Auditoría Superior del Estado a todas y todos los coahuilenses. Por las razones expuestas, presentamos a esta soberanía lo siguiente. Proposición con punto de acuerdo. Que por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución. Único, que esta soberanía solicite al Auditor Superior del Estado un informe detallado sobre los asuntos que se enlistan a continuación. Primero, el número de auditorías practicadas a las entidades públicas desde julio del 2007 al año 2011. Segundo, el resultado de todas y cada una de las auditorías antes mencionadas. Tercero, las sanciones de todo tipo que se han impuesto a las entidades en el mismo periodo de tiempo señalado en el numeral anterior. Asimismo, que se le haga saber al Auditor Superior del Estado que este honorable pleno le concede un plazo máximo de 15 días hábiles para entregar la información antes requerida. Pondamos esta petición en los artículos 22, fracción quinta, 23, fracción cuarta, 163, 170, 171, 172 y 173, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila. Atentamente, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Grupo Parlamentario, licenciada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional. Saltillo, Coahuila, 27 de enero de 2012. El servidor y diputado Fernando Simón Gutiérrez Pérez. Es cuarto, señor presidente. Gracias, señor diputado.